En el estudio de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, suelen aparecer eventualmente dudas, inquietudes, preguntas en los estudiantes frente a un texto dado. Preguntas tales como, ¿qué dice el texto original en un versículo que puede causar alguna confusión? ¿O por qué difieren algunas versiones una de otra? O también, ¿es posible que un estudiante pueda tener acceso a los originales por medio de archivos, software o materiales que están accesibles de uso libre, aún consiguiéndolos desde Internet? Bien, en esta ocasión quisiéramos responder esas y otras preguntas en este pequeño estudio que titulamos Voces Bíblicas Originales, en que traemos casi una veintena de casos. Y vamos a mirar el primero. Miramos aquí 5 letras de un texto bíblico que se encuentra en Primero de Reyes. Esas 5 letras tienen diferente pronunciación. Pueden pronunciarse Orvim y significan cuervos. Cuando se pronuncia Arvim, significan árabes. ¿De qué trata esto? Ocurre que la Biblia hebrea en la antigüedad solamente se escribían con consonantes, no había vocales. Y por lo tanto, la comprensión del versículo dependía de la pronunciación de los maestros de la ley, en la sinagoga, la tradición de padres a hijos, de modo entonces que se sostenía la comprensión de un versículo gracias a la pronunciación. En este caso, al mirar el texto siguiente, Primero de Reyes capítulo 17, versículos 4 y 6, y ahí miramos las 5 letras, tal como estaba en la Biblia original, allí dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los Orvim, esa sería la pronunciación que se ha mantenido tradicionalmente, que significa cuervos, que te den allí de comer, versículo 4. O el versículo 6, miramos también, y los Orvim, o cuervos, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía Elías del arroyo. El problema es que si los cuervos, que son animales de carroña, traían carne, ¿era la carne adecuada para que comiera el profeta Elías? O si la pronunciación debía ser de la otra manera. Entonces leemos nuevamente el texto bíblico, miremos Primero de Reyes, otra vez, capítulo 17, el versículo 4. Fijémonos cómo cambia el sentido si lo pronunciamos de otra manera, las mismas palabras. Beberás del arroyo y yo he mandado a los Arvim, esto es a los árabes o beduinos, que te den allí de comer. O el versículo 6. Y los Arvim, o árabes o beduinos, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Notamos cómo puede cambiar el sentido de un versículo dependiendo de la pronunciación. Tal vez para ilustrarlo en español, en la famosa oración del Padre Nuestro de Jesús, allí se dice Padre Nuestro, la primera palabra se compone de 3 consonantes, P, D, R. Pero dependiendo de la pronunciación puede cambiar el sentido. Esto es, al agregar el sonido vocálico, Padre, AE, Padre, pero también si se le agregara otro sonido vocálico, EO, Pedro, Pedro nuestro que estás en los cielos. Bien, en el hebreo antiguo, reiteramos, la Biblia estaba escrita solamente con consonantes y la pronunciación dependía de lo que se había traído por tradición. Los maestros, los padres, etcétera, producían la pronunciación de generación en generación. Y la pronunciación que se mantuvo siempre fue, en este caso, la de Orvim, o sea, cuervos. Veremos ahora esta palabra en distintas partes de la Biblia. En Proverbios capítulo 30, versículo 17, ya declinada la palabra en estado constructo, Orvé en este caso, dice allí, los cuervos de la cañada o del valle. Si leemos el texto completo y lo pronunciáramos Arvim o árabes, no tendría sentido. Miremos. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los Orvim o cuervos. ¿Por qué creemos que esta es la pronunciación correcta? Porque luego se asocia con los hijos del águila. Ahí está hablando de animales. Los Orvim de la cañada o valle, lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Pero si pusiéramos Arvim, entonces cambiaría. Los árabes del valle lo saquen y lo devoren los hijos del águila. No tiene sentido. También miramos en singular, en Job 38:41, Cantares 5:11, esta palabra, Oreb, que significa cuervo. Ahora bien, en la Septuaginta, recordemos, esta es una Biblia producida
por orden del rey Filadelfo en Egipto, año 285, en que se pidió a los judíos versados en la Biblia hebrea y en griego, que se produjera esa Biblia al alcance de la población. Esto es, que se trajera al idioma popular, que en aquel tiempo era el griego, como lo es el inglés. Y entonces así toda gente podría acceder a la Biblia hebrea en la lengua más común, como era el griego. Y entonces la Biblia hebrea estaba traducida al griego, y por lo tanto vamos a ver estas palabras en la traducción griega, y por lo tanto cuervo en la Septuaginta, miramos ahí, se pronuncia córax y córacos, ambas palabras, de allí deriva en español la expresión, la apófisis coracoides. La apófisis es esta saliente que tenemos en el omóplato, y coracoides porque hay una saliente allí en forma de cabeza de cuervo, de córacos, coracoides. Bien, esta es la pronunciación en la Septuaginta. Pero miremos la otra palabra ahora, arvim, árabes. Y allí tenemos 3 ejemplos. Y lo mismo, podríamos pronunciarlo orvim, a ver si tiene sentido. Y vemos entonces que la pronunciación que se llevaba, que se traía de generación en generación, es la correcta. En el caso de 2 de Crónicas 21:16, leemos ahí que dice: entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los arvim. No se puede leer orvim porque significaría cuervos. La ira de los filisteos y la ira de los cuervos. No tiene sentido. Más bien la ira de los árabes que estaban junto a los etíopes. Notamos, está hablando de nacionalidades. También el texto de Nehemías, capítulo 4:7, es otro tanto. Allí otra vez aparece la palabra arvim, es decir, las 5 letras que son el tema de nuestro breve estudio. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los arvim, no podríamos pronunciarlo orvim porque significaría cuervos. Diría allí el texto, y los cuervos, los amonitas y los de Astot, no tiene sentido. Está hablando otra vez de nacionalidades. Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y también un texto más, 2 de Crónicas 22:21. Vemos también la palabra arvim, nuestras 5 letras de estudio, que estamos haciendo el examen de primero de Reyes 17, 4, 6. ¿Qué o quiénes dieron de comer a Elías? Bien, miramos ahí. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los arvim, no vino con los orvim, esto es, los cuervos, vino con los árabes al campamento, había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Bien, así tenemos entonces esta segunda palabra, y queremos ver cuál de las dos es la adecuada para entender qué es lo que recibió o de quién recibió Elías la carne para comer. Y miremos asimismo la palabra árabe en la Septuaginta. Recordamos aquella traducción que se había ordenado que se hiciera de la Biblia hebrea al inglés de aquella época, esto es, al griego. Y ahí entonces tenemos en los mismos lugares la palabra árabs y árabos. De allí deriva entonces en español árabe y aún Arabia, ¿sí? Bien, a la hora de estudiar las diversas fuentes que hablan sobre este versículo, en el aparato crítico de la Biblia hebrea no hay variantes, es decir, no aparecen manuscritos que dijeran que se lee o se pronuncia de un modo distinto de cuervos. Aún el Targum de Jonatán, de 1 de Reyes, capítulo 17, versículos 4 y 6, también trae orvim, es decir, el Targum es la pronunciación aramea ya de los tiempos de Jesús. Así que era muy común entender que eran cuervos. Pero recordemos, se trata de 5 letras sin vocales y depende de la pronunciación. ¿Pero era la pronunciación correcta? Bien, en ese caso lo que nos queda por averiguar es ¿qué dice la Septuaginta? Esto es, ¿qué entendieron los judíos que leían y pronunciaban el hebreo y al volcarlo en la Septuaginta griega para consumo de la población, cómo entendieron la pronunciación? Orvim, cuervos, o arvim, árabes. Pues miramos entonces en 1 de Reyes, capítulo 17, versículos 4 y 6 de la Septuaginta, que dice córax, cuervo. Así que aquí ya se zanja el tema. De allí pues decimos que el profeta Elías fue alimentado por cuervos, no por los árabes beduinos. Es posible que los amigos que miran este pequeño estudio
hubieran supuesto que quizá nos llevaríamos una novedad, que no fueron los cuervos sino los beduinos. No, no es así. Es solamente mostrar el valor del estudio bíblico en las lenguas originales. Y esto es que la Biblia hebrea original no traía vocales y la pronunciación vocálica dependía de la tradición. A, E, I, O, U, en fin, las palabras, como dijimos, de Orvim o Arvim, esto se pronunciaba y se producía de generación en generación, y así se establecía. Cuando los masoretas producen para el siglo VI y VII ya la escritura vocálica. Por lo tanto, para cerrar este primer segmento, decimos que tenemos una Biblia masorética, que es la estándar, la que actualmente se utiliza, es la Biblia con vocales, hecha por los masoretas en esos siglos, VI y VII, y la Biblia pre-masorética, esto es la Biblia antigua, sin vocales, que en los días de Jesús pues se abría el rollo y no traía vocales. Justamente los descubrimientos de Qumran, los manuscritos que se descubrieron, lógicamente no traen vocales, pero un hebreo puede leerlo perfectamente, tanto en aquellos días como en el presente. Un hebreo lee naturalmente cualquier texto sin vocales, porque le es natural hablarlo de esta manera, así aprende de niño, y la introducción de vocales lo facilita, pero también, especialmente a quienes no hablan hebreo o quieren aprenderlo, necesitan esos signos adicionales para poder pronunciarlo. Así pues, llegamos a este primer segmento, la primera palabra de una veintena que queremos examinar.